Buenos días. Buenos días a todos y cada uno de ustedes. Ya tenía rato que no nos veíamos, ¿verdad? Es que me tenían vetado. Bueno, mi nombre es José Antonio González, creo que ya nos conocemos la mayoría. Me dedico a dar conferencias, soy profesor, soy asesor, soy contador y en los domingos lavo ropa ajena. Bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos. Como nos hemos visto últimamente, pues bueno, desde el Día del Niño o antes. Feliz Día del Niño, feliz Día de la Mamá, feliz Día del profesor, ¿verdad? Del Día del Contador, exactamente. ¿Cuándo fue? El 25 de mayo, Día del Contador. Muchas felicidades a todos. Y bueno, y los días que me hayan faltado y los que hayan cumplido años y los que cumplan años, sean todos, que les dé muchas bendiciones Dios y que tengan mucha vida y salud. En esta ocasión vamos a hablar de un tema, si bien es cierto, gracias, si bien es cierto que ya es conocido, vamos a ver lo que está, algunos puntos sobresalientes y lo que se ha publicado últimamente, básicamente la primera resolución, la segunda resolución y comentarios en la tercera resolución, que hoy nada más es un proyecto, todavía no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, ¿de acuerdo? Ya saben la mecánica, me pueden preguntar en cualquier momento, trato de hacerlo teórico práctico para que realmente sea de su interés, espero no aburrirlos, y todas las preguntas habidas y por haber sean bienvenidas, y si por alguna razón no sea alguna pregunta, bueno, pues contratamos un contador, aquí hay muchos, ¿de acuerdo? Bueno, hay que ser felices, disfruten este evento igual que yo lo disfruto, por ahí dicen que soy muy apasionado, yo creo que toda la vida es lo que me distingue, la pasión en todo lo que yo hago. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, pues no tengo la razón absoluta de todo, me puedo equivocar, pero finalmente trato de no hacerlo. Y bueno, les comentaré algunas experiencias, ¿sale? Pues vamos a dar inicio, actualización, resolución miscelánea 2015, nada más metí una lámina adicional por si no la encuentran, la comentaré, y hay algunos detallitos que ajusté en algunas láminas, pero básicamente es el mismo material que ustedes tienen en su carpeta, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a dar inicio, hoy por cuestión de tiempos me brinqué la reflexión, siempre recuerdan que hago una reflexión, bueno, ahorita la reflexión, ¿cuál sería? Hay una reflexión que a lo mejor no es del todo grato porque pues no todos somos religiosos, pero me mandaron por ahí un WhatsApp, hoy la forma de comunicarse es el WhatsApp, y ese WhatsApp decía en palabras más o menos siguientes como reflexión, dice, Dios mío, es una especie de plegaria, dice, Dios mío, por favor cuida a la persona que tanto quiero, ¿me explicó? Y hace referencia a esa persona, y Dios le contesta a esa persona, dice, ¿cómo no la voy a cuidar si realmente esa persona es mi hijo? ¿Me explicó? Entonces, moraleja, creo que Dios siempre tiene la bendición en cada uno de nosotros, ¿sale? Bueno, pues que conste como reflexión, ¿sale? En materia del material, les decía, vamos a ver 3 publicaciones. De esta resolución miscelánea que ya conocemos, vamos a destacar algunas reglas para que no se nos olviden, ¿de acuerdo? Se publicó el día 30 de diciembre del año 2014 con vigencia a partir del 1 de enero del 2015. La primera modificación a la resolución miscelánea fue publicada el día 3 de marzo del 2015. Y esto es muy importante y a lo mejor a partir de aquí podemos hacer algunas precisiones. Y voy a hablar en este comentario de la famosa contabilidad electrónica. Si ustedes recuerdan, desde el año pasado, nos decían que algunos contribuyentes iban a subir su contabilidad electrónica 2015, ¿de acuerdo? ¿En qué fecha? Para personas físicas y personas morales, esa obligación iba a ser en marzo, personas morales el 3 de marzo, personas físicas el 5 de marzo, iban a subir enero, si ustedes recuerdan. Bueno, y casualmente el último día viene una prórroga, ¿me explico? Y en esa prórroga decía, ya no la subas el 3 de marzo, súbala en la misma fecha que vas a subir febrero, y nos recorrían un mes adicional, ¿me explicó? Es por eso que después se fue al 3 de abril, y antes de que se venciera el plazo, viene un comunicado del SAT y me dice, ya no la subas el 3 de abril, súbela el 30 de abril, ¿me explicó? Y hoy por hoy la contabilidad ya se tuvo que haber ido, ¿me explicó? Y me refiero a catálogo de cuentas, me refiero a enero, febrero y marzo, ¿de acuerdo? Porque las fechas ya vencieron, sin embargo, un valor agregado.
Hoy, si ustedes recuerdan un poquito, yo muchas veces les he hablado del amparo. Y el amparo obviamente entró en vigencia desde el año pasado, a partir del 1 de julio, que tenían 30 días hábiles para presentar el amparo, a fecha que venció más o menos el 12 de agosto del 2014. Sin embargo, con todas estas publicaciones donde se ha recorrido la obligación de subir la contabilidad, si ustedes hoy, y es el comentario, si ustedes hoy no han subido su contabilidad, por la razón que gusten, no han podido, no han actualizado su paquete de contabilidad, se les ha olvidado, etcétera, etcétera, no se preocupen, súbanla hoy. ¿Me explico? No hay multa por no subir la contabilidad. Y a partir de hoy que suban su contabilidad, sugiero no suban la balanza, suban solamente catálogo de cuentas. Y tienen 15 días hábiles para ampararse. ¿De acuerdo? Obviamente si la subieron el día 30 de abril y se quieren amparar hoy, pues ya no, porque el plazo ya venció. Sin embargo, como buen contador, ¿qué pueden hacer? Presenten una balanza o un catálogo de manera complementaria, modifíquenle cualquier cosa. Y al modificarle cualquier cosa, reviven la fecha, y a partir de esa fecha tienen 15 días para ampararse. Y hoy los amparos se están vendiendo, gracias, hoy los amparos se están vendiendo, insisto, regularmente muy bajos. Algunas cámaras de empresariales y de comercio lo venden desde 6,000 pesos un amparo, pero imagínense qué tipo de amparo va a ser, ¿verdad? Entonces, dependiendo con un despacho más o menos de medio calibre, le va a salir entre 80, 100, 120, 150 mil pesos, y tienen la ventaja de que hoy las resoluciones son en el sentido de que se suspende la obligación de subir la contabilidad. Y eso es muy bueno, porque ya no van a subirle nada al SAT, ¿de acuerdo? Entonces ahí se los dejo a partir de esto, ¿de acuerdo? Y también la segunda modificación a la resolución miscelánea, que ese fue el pretexto para este curso, porque muchas veces como negocio, pues ustedes deben saber que deben buscar un pretexto para sacar un curso, ¿o no es cierto? Bueno, y el pretexto fue esta segunda modificación a la resolución miscelánea publicada el 14 de mayo del 2015. Entonces vamos a ver, insisto, parte de algunas reglas que ya conocemos. Por otro lado, vamos a manejar las mismas reglas con adición de la primera y segunda resolución miscelánea. Y es curioso cómo trabaja el SAT. Por ejemplo, uno de los temas que vamos a ver que es bien importante es un concepto que se llama servicios parciales de construcción. ¿A qué me refiero? Que hay un decreto del 26 de marzo de este año, que si ustedes recuerdan, ese decreto me habla de que soy una empresa que me dedico a construcción y venta de casa habitación. Bueno, la venta en sí está exenta de IVA, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa con unos conceptos que hoy el SAT lo maneja por separado? Y eso se llama servicios parciales de construcción. Esos servicios parciales de construcción, si aplicamos el texto de ley de manera estricta, están grabados a la tasa del 16%. Por lo tanto, la resolución miscelánea de este año y el decreto del 26 de diciembre me dice que esos servicios parciales de construcción, presentando ciertos requisitos y una informativa, van a estar exentos en materia de IVA. Y es donde los abogados luego se les brillan los ojitos. Ahí, me hablan por teléfono, luego ya hasta me siento abogado, porque me hablan por teléfono y me dice, oye Toño, entonces ven, todo el material está exento de IVA, sí, los servicios parciales de construcción está exento de IVA, sí, ahorita vemos cada uno de sus supuestos. Y me dice, oye, ¿qué pasa si yo amueblo la casa? Vean, ya se van hasta los muebles. La pregunta es, ¿los muebles van a ser para casa habitación? ¿Me explico? ¿Pero encuadran dentro de lo que es el proceso de construcción? No. ¿Encuadran dentro de lo que es el servicio parcial de construcción? No. Por lo tanto, por texto de ley están grabados. Pero ¿qué dicen los abogados? Que tiene cierta lógica. Me dice, oye Toño, pero la Constitución dice que todas las personas tenemos derecho a una vivienda digna y decorosa. Entonces, ¿cómo voy a argumentar que es digna y decorosa si no tengo muebles? ¿Me explico? Y es donde entra la liga. Entonces, hasta los muebles, según si lo impugno, pueden ser exentos de IVA. ¿Por qué razón? Porque la intención es que se van para casa habitación. Pero ese último comentario es si yo lo impugno, porque si le preguntan al SAT, oye, el SAT dice José Antonio que voy a comprar un sillón, una televisión, etcétera, etcétera, está exento de IVA, ¿qué les va a decir el SAT? Pues ese güey está loco, ¿ah? Perdón, ese contador está loco. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Felicidades, contadora. Gracias. Es que es su cumpleaños de la contadora, denle un aplauso, por favor. Es que llegas un minuto después de las felicitaciones, pero bueno, que valga, ¿sale? Las preguntas serán bienvenidas. Ok,
empezamos con algunas reglas que ya conocemos, con algunas notas que ya conocemos, para no dejar de lado de que la resolución miscelánea, los criterios de la autoridad, los criterios normativos de la autoridad, simplemente son reglas de carácter general o son criterios. ¿Qué dice el artículo 33, fracción primera, inciso G? Que es una facultad de la autoridad, ¿de acuerdo?, en el sentido de dar asistencia gratuita a los contribuyentes, y me dice, para ello van a dar a conocer de manera anual las disposiciones de carácter general, y esas disposiciones de carácter general hoy por hoy vienen agrupadas, obviamente por cada uno de los, por cada uno de los impuestos que causamos, impuesto a la renta, IVA, código, IEPS, etcétera, y me dice que las resoluciones que se emitan conforme este inciso, y que se refieran a los elementos sustantivos de la contribución, que son sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes. Y a partir de aquí viene un elemento del amparo. ¿Por qué menciono esto? Dos comentarios. El primero: ¿cuántas veces no nos hemos dado cuenta que leemos una regla miscelánea y la regla va más allá del texto de ley, por lo tanto decimos que es inconstitucional y se puede impugnar? Y hay muchas jurisprudencias en ese sentido. Número dos, también, ¿cuántas veces no hemos conocido los criterios no vinculativos, que finalmente son criterios de la autoridad, antes conocidos como criterios satánicos, en el sentido que si no los aplicamos, finalmente la autoridad me va a afincar un crédito? ¿Estamos de acuerdo? Pero como créditos o como reglas de carácter general se pueden publicar. Y así lo dice también el inciso H. Me dice, dar a conocer en forma periódica mediante publicación en el diario oficial de los criterios no vinculativos. Esos criterios no vinculativos vienen en el anexo 3 de la resolución miscelánea. Cito un par de ejemplos, que si somos un poquito escrupulosos, pues la autoridad podría tener razón. ¿A qué me refiero? Un criterio me dice, cito dos ejemplos, que si ustedes como patrones pagan concepto que se llama indemnización por riesgos de trabajo, que viene hoy en el artículo 93, fracción tercera, me dice que es un criterio no vinculativo. ¿Por qué razón? Porque lo están dando sin que tengan un riesgo per se. Entonces, simplemente, ¿qué están haciendo? Simulando. ¿Me expliqué? Yo pago indemnizaciones por riesgo de trabajo, pero no hay una incapacidad, no hay un riesgo, no hay una situación que limite el trabajo del trabajador. Por lo tanto, yo estoy simulando, porque ese concepto, a título de que lo voy a considerar como exento, finalmente, como no hay una sustancia que lo justifique, ¿qué dice el SAT? Eso es salario y no indemnización. En consecuencia está grabado. ¿Me explicó? Y es un criterio no vinculativo. Otro ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que nos dicen, oye, es que el outsourcing está trabajando mal, bla, 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 bla? ¿Y qué hace el outsourcing? Muchas veces ni siquiera está localizada. Es por eso que al no estar localizada, ¿qué me dice el SAT? La factura del outsourcing y el IVA del outsourcing, para mi autoridad, es un gasto no deducible. ¿Por qué razón? ¿Cómo acreditas que los trabajadores tuyos estén dados de alta en Seguro Social? ¿Cómo acreditas que el outsourcing esté localizada? Que muchas veces no está localizada. Entonces, si tú deduces, estás aplicando un criterio no vinculativo. ¿Y qué me dice la autoridad? No haces deducible el gasto y no haces acreditable el IVA. ¿Me explicó? Y otro criterio que se desprende de eso. Y si el outsourcing me da una constancia de retenciones, hoy por hoy el formato 37A, aunque me dé la constancia, esa constancia no me sirve. ¿Por qué razón? Porque el outsourcing como tal no ha enterado las retenciones. Y es lógico, porque me dice la autoridad, ¿cómo quieres que yo te devuelva a ti el saldo a favor en una declaración anual si tu retenedor retuvo y no enteró? Y es lógico, ¿verdad? Sin embargo, esos dos comentarios no aplican para el contribuyente, porque la autoridad me va a decir, es que ve con el outsourcing y que pague la retención. Espérame, es que esa obligación no es mía, esa es de la autoridad, ¿queda claro? Pero finalmente vienen en criterios no vinculativos. El problema de esto es que si ustedes checan el artículo 89 y 90 del Código Fiscal de la Federación, acá hay una relación directa para el asesor, es decir, para nosotros, que si nosotros asesoramos a un contribuyente y la asesoría consiste en que venga aplicado un criterio no vinculativo y no lo hacemos del conocimiento del contribuyente y se entere la autoridad, sorpresa, la multa es para el asesor y la multa va de 70 a 90 mil pesos. ¿Me expliqué? Entonces tengan mucho cuidado con este tipo de asesorías. Ahora sí, contador. Sí, solo es un comentario. A ver. Sí, solo es un comentario. Lejos de ser una partida no deducible, en pláticas con la autoridad lo están encuadrando en términos del 69B como operaciones inexistentes. Y entonces están abriendo facultades de comprobación, aun y cuando
el servicio está prestado, pero carece de algún elemento en la cadena de todo el servicio. Entonces, sí digo, las pláticas con la autoridad son muy contundentes porque sí prácticamente quisieran encuadrar todos en el 69B. Así es. Bueno, ya que lo menciona la contadora, también es una de las reglas que vamos a ver. El 69B, recordando, es el artículo que está de moda hoy, desde el año pasado que se publicó, cuando me habla de operaciones inexistentes, ¿de acuerdo? En el sentido de que si el proveedor no tiene personal, no tiene infraestructura, no tiene activos fijos, aunque me dé una factura, esa factura obviamente es apócrifa, porque no le voy a justificar al SAT que realmente me prestaron el servicio. Y viene una regla miscelánea que me dice, o justificas que realmente te prestaron el servicio o te enajenaron el bien, o simplemente, ¿qué dice la autoridad? Corrige tu situación fiscal, ¿me explicó? El problema es que si lo encuadra dentro del 69B y ustedes le dan efectos fiscales a los comprobantes, en los términos hoy del artículo 109, fracción 8 del Código Fiscal de la Federación, eso se llama defraudación fiscal. Por eso el comentario de la contadora, porque si yo lo llevo como no deducibles, no pasa más allá que eso, simplemente no lo deduzco y no acredito. Pero si le doy efecto fiscal y lo encuadra como operaciones inexistentes, hoy la autoridad me va a etiquetar como defraudador fiscal. Y esa situación hoy es prisión que puede ir de 3 meses a 9 años de cárcel en los términos del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, esa situación se agrava, ¿me expliqué? Ahora, nada más un comentario, vean. Hoy con todo esto, realmente el contribuyente como que le está cayendo el 20, porque realmente decía la autoridad, pues me pela los dientes y no me hace nada. Es más, dice, yo llevo 20 años trabajando y nunca me he hecho nada, tú que vienes a alarmarme. Entonces, casualmente voy, les digo y demás, y a los 2, 3 días llega la autoridad, o sea, simplemente ya es inercia. Pues no es profeta, pero es que así es. Bueno, ¿por qué menciono esto? Les comento un detalle. Vean, tuve una cita en Chiapas, por eso luego no vengo aquí a los cursos, porque me mandan a trabajar y ni hablar. Tuve una cita en Chiapas, en donde llega un empresario y me dice, mire contador, vean la magnitud, tengo dos empresas, y las dos empresas más o menos el mismo escenario. Han facturado muy poquito, me acuerdo perfectamente, en 2014 una de esas empresas facturó 4 millones de pesos, ¿de acuerdo? Y el IVA correspondiente. Sin embargo, bueno, como buen contador, ustedes saben que lo facturado debe coincidir con bancos, ahí están los problemas, porque en bancos tenía 32 millones de pesos. Las dos empresas, ¿de acuerdo? Y esos 32 millones de pesos, pues bueno, qué decirlo, salen a nombre de un tercero o salen a nombre de los socios. Entonces, simplemente salen y a partir de ahí vienen los problemas. ¿Qué le comento al contribuyente? Le digo, mira, siendo muy empático y sin ser muy agresivo, hoy el reglamento del código en su artículo 33, que ya lo tienen hasta la coronilla, me dice que debo de identificar los depósitos y los retiros con la documentación soporte. Por lo tanto, pregunta capciosa al contribuyente, dime de dónde tuviste los 32 millones de pesos. Dice, mira, sí lo sé, pero no te lo puedo decir. En serio, así. Entonces llega su abogado, porque llega su contador, llega su abogado, llega su fiscalista, y bueno, me quieren hacer pedazos, pero pues no se les dio la idea. Entonces llegan y le digo, mira, ¿sabes qué? Estás en esa situación. Entonces me dice el abogado, pues ¿tú qué sugieres? Bueno, pues realmente para que no meter en problemas a los socios, me voy de la empresa a los socios, porque no olviden que hoy el artículo 26, fracción 10 del Código Fiscal de la Federación, me abren una responsabilidad solidaria. ¿A quién? Al socio o accionista, en base al porcentaje de tenencia accionaria. ¿Sí recuerden esa reforma? ¿Me explicó? Le digo, mira, si la empresa no hace nada, se puede considerar como un fraude y se ve directamente contra ti como persona física. Entonces me dice el abogado, bueno, queremos corregir la situación, la empresa va a seguir trabajando. ¿Me explicó? Sale. ¿Qué podemos hacer? Sencillo, todos los ingresos como ingreso, todos los depósitos como ingreso. No hay más. ¿Me explicó? Porque no sabemos la procedencia. Entonces, para no caer en una simulación, todos los depósitos como ingresos. ¿Me expliqué? Los que no estén identificados, los que estén identificados, hacemos un contrato de mutuo. ¿Me expliqué? Y ya con eso vamos a hacer esa estrategia.
vamos a considerar como los depósitos que hicieron como un ingreso, porque de verdad que no hay ninguna situación. Y sin embargo, ¿qué dice? ¿Qué dice la autoridad? ¿Qué dice el contribuyente? Oye, José Antonio, pero si meto 32 millones de pesos al ingreso, pues lógicamente eso va a causar el 30% de impuesto a la renta. Perfecto. Vean lo que voy a decir, a lo mejor es un poquito exagerado. Entonces, le digo, mira, no hay problema. Podemos hacer una provisión de gastos con fecha anterior al año que te depositaron. ¿Ven lo que estoy diciendo? Provisión de gastos de persona moral a persona moral. Y ustedes saben que la provisión de gastos, aunque no se pague, es deducible. ¿Me explico? Y con esa provisión de gastos, ¿qué quiero hacer? Generar pérdida en ese año previo a los depósitos. Y al generar pérdida, ya cuando llegue ese año, me como el depósito. ¿Y cuánto pagué? Nada. Ahora, ¿dónde están los problemas? Que la autoridad hoy en su artículo 59, fracción tercera del código dice, los depósitos que no coincidan a su contabilidad son ingresos y base de ICR IVA, y es donde viene un punto importante. Si yo meto a ingreso los depósitos que están en acreedores, la pregunta es, ¿causa renta? Sí. ¿Causaría IVA? A ver, piensen lo que van a decir. De verdad, porque el abogado estaba que necio, es que vas a pagar renta y vas a pagar IVA. Le digo, no seas así. Luego le dije más bonito, ¿eh? Sí, no señores, nada más lean el artículo 1 de la ley del IVA. Creo que viene un curso por ahí de IVA después, ¿no? Ok. Espero que no me manden por la libre y no venga. Ok. La ley del IVA dice, grava los actos o actividades que son, voy de atrás hacia adelante, importación, ¿estoy importando algo? No. ¿Uso goce? No. ¿Me explicó? Lo que es enajenación, no. ¿Dónde pudiera caer? En prestación de servicio. Ahora, si tú me depositas a mi cuenta bancaria, ¿me estás prestando un servicio? No. Un servicio es cualquier cosa de hacer, de no hacer o de permitir. Simplemente es un contrato en su caso de mutuo. ¿Me explicó? O un regalo o un donativo, pero ¿dónde está el servicio? No hay servicio, por lo tanto no cae en la ley del IVA, entonces nada más pagaría renta y no IVA. Entonces con la provisión, como es provisión, no puedo acreditar el IVA porque no hay flujo de efectivo, ¿están de acuerdo? Pero finalmente no me preocupa porque no causo IVA. ¿Me expliqué? Ahora, otro detalle. Ayer voy con un cliente aquí muy cerquitita de acá, espero que si está el contador, no voy a decir el nombre ni la empresa, pero voy a una empresa y yo lo que está haciendo la autoridad a propósito de todo esto, está mandando requerimientos, está mandando auditorías de escritorio, está mandando revisiones electrónicas y está mandando auditorías directas. ¿Por qué razón? Porque el contribuyente no paga impuestos. En esa empresa que fui a ver ayer, realmente tienen un crédito fiscal determinado más o menos de 10 millones de pesos. Y pregunten si tiene dinero, no hay dinero. Pregúntense si entró. Pregúntense si pagó impuestos, no pagó nada. O sea, olímpicamente se chingó todos los impuestos. De verdad, olímpicamente. Es más, hasta las retenciones no pagó. Hasta la retención no pagó. Y es donde entra el contador, porque tú vas con el cliente, ¿qué quiere el cliente? No pagar. Digo, pues no abuses, cabrón, pues imagínate. O sea, no pagas nada y luego si quieres seguir sin pagar. Entonces ahí le tienen que dibujar varios escenarios. Primer escenario, me dice, a partir de que tengas firme el crédito, te van a dar 30 o 45 días dependiendo qué quieres hacer, ya sea un recurso de revocación o un juicio de nulidad. ¿Me explicó? Que no se te pasen los tiempos. Número 2. La autoridad que va a decir, o lo impugnas o pagas, ¿me explicó? Como el chino. Número 2, ¿qué puede ser? Atraer un acuerdo conclusivo. Y en el acuerdo conclusivo entra la PRODECON, recuerden que es una reforma al código del año pasado. Y en ese acuerdo conclusivo, ¿qué va a hacer la PRODECON? Te va a defender, pero le dije al cliente, si en esa defensa dice que haciendo la depuración vas a pagar 5 millones de pesos, los vas a pagar. ¿Me expliqué? Ahí no hay vuelta de hoja. Tercer escenario, ¿qué puedes hacer? Una autorregularización. ¿Qué es una autorregularización? Y eso lo cito en base al artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Cualquier contribuyente se puede autorregularizar en cualquier momento. ¿Me explicó? Pero vuelvo a lo mismo. Le dije al cliente, si en esa autorregularización te dan a pagar 3 millones de pesos, los vas a pagar. O sea, aquí la moraleja, ¿cuál es? O le pagas al SAT o le pagas al abogado. No hay más, pero que lo tienes que pagar, lo tienes que pagar. Y la única recomendación que yo te haría es sentarme con tu contador a ver qué hizo el contador. Y número 2, implementar un medio de defensa. Y hay dos escenarios. Primer escenario, vámonos con un recurso de revocación. ¿Por qué con un recurso de revocación? Porque vamos a ganar tiempo.
Y eso lo hacemos ante la misma autoridad. Oye, autoridad, no estoy de acuerdo con lo que tú me determinaste. ¿Qué va a hacer la autoridad? Te va a confirmar lo que originalmente te había determinado. ¿Me explicó? Porque es la misma autoridad y no se va a desdecir. ¿Pero qué estoy ganando? Tiempo. Mínimo de 3 a 5 meses. Mínimo. Y con eso tengo elementos para ver cómo está su contabilidad, ¿de acuerdo? Y en su caso implementar un medio de defensa en materia contenciosa. Y con eso vamos a buscar los errores de la autoridad, que siempre comete errores el SADE, siempre, y a partir de ahí implementar un buen medio de defensa. Y le digo, ¿y cuánto vas a pagar si ganamos? No vas a pagar nada, pero le tienes que pagar al contador, necesariamente, o al abogado en este caso. Bueno, pues vamos a continuar, ¿sale? Se valen las preguntas. Va, por favor. La responsabilidad del contador público como empleado en cometer este tipo de fraudes, ¿qué tan responsable es como el socio? Se me atoró. Se me atoró el agua. Sí se llega a atorar el agua, ¿verdad? Es curioso, pero sí se llega a atorar. Sí, pero bueno. Ok, te conté. ¿Cómo te llamas, amigo? Rodolfo. Tengo un gran amigo que se llama Rodolfo. Ok, te contesto, Rodolfo. Mira, si tú repasas el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación que nos habla de la responsabilidad solidaria, ahí en ningún caso aparece el contador, en ningún caso, excepto que sea representante legal, excepto que sea síndico, excepto que sea comisario, excepto que sea administrador. Ahí sí tiene responsabilidad el contador, pero en esos cargos, Rodolfo. Si tú no tienes ningún cargo, ¿de acuerdo? De acuerdo al Código Fiscal de la Federación, de inicio estás exento de cualquier responsabilidad, pero ¿dónde vienen los problemas? Recuerda que el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, en su segundo párrafo, dispone que yo puedo interpretar la norma fiscal cuando no hable de los elementos de la contribución, que es sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. ¿Me explicó? Y dice, siempre y cuando no vaya en contra de la misma disposición fiscal. ¿A qué quiero llegar? Que si tú checas el artículo 6 del Código Penal Federal, habla de un concepto que se llama, se me fue el nombre, se llama delincuente por omisión. Y es donde sí puede entrar el contador. ¿En qué momento un contador es delincuente por omisión? ¿De acuerdo? En el momento en que tú conoces un delito, pongamos un ejemplo, tú conoces que el cliente está comprando facturas, y tú lo conoces porque ¿quién contabiliza? El contador. Entonces, como tú ya conoces que se está cometiendo un delito, ¿de acuerdo? Y si no denuncias ante la autoridad, según ese artículo 6, eres responsable solidario en materia penal. Ya no en materia fiscal, pero en materia penal sí. ¿Me expliqué? ¿Por qué? Pues está peor, claro, está peor. Porque tú, por omisión, estás conociendo un delito. Entonces, ¿cuál es la idea? Tener que manifestarlo o denunciarlo ante la autoridad. ¿Queda claro? Ahora, ¿qué podemos hacer ante esa inconsistencia? Recuerden ustedes que las mismas normas de auditoría, y que vamos a ver un poquito más adelante, y las mismas normas de información financiera sugieren hacer un contrato de prestación de servicios, que es el famoso lavamanos. Es más, la misma norma me sugiere, Rodolfo, cuáles son los elementos que debes tener ese contrato para que yo no sea responsable solidario. ¿Por qué digo las normas de auditoría y por qué digo las normas de información financiera? Por una razón muy sencilla, porque la NIVA 1, de acuerdo, que está dentro del postulado básico de las normas en general, dice que la responsabilidad de la contabilidad, y la contabilidad es todo, ¿me explicó? ¿De quién es responsable? De la administración de la empresa. Y el contador solamente es responsable de darle forma o formato a la contabilidad, pero los documentos, los contratos, las operaciones, ¿de quién son responsabilidad? De la administración, no tuya, Rodolfo. Entonces, si tú tienes un contrato donde te deslindes de cualquier responsabilidad, obviamente el Código Penal que te hace los mandados, pero si no hay contrato, es responsable solidario. ¿Me expliqué? Sale. Bien.